Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Todas las mañanas despertamos con la esperanza de que algo bueno suceda. Caja Huancayo presenta Cuando te sientes seguro, confías. Por eso don Celestino camina horas para llegar a su chacra confiando. O Rubén, que con mucho esfuerzo recoge y lleva los productos de don Celestino confiando. O doña Julia, que con todos sus ahorros emprendió su negocio confiando. Sabemos que tu emprendimiento nace de la confianza, porque al iniciar un nuevo proyecto, eliges creer en nuestra solidez, seguridad y confianza. Cuando te sientes seguro, confías. Caja Huancayo, la caja del Perú. Y esta es la oportunidad para unirte a Caja Huancayo. Somos una institución confiable, sólida y segura como la fe y fortaleza de nuestra gente. Saca tu crédito fácil y haz crecer tu negocio. Y para ahorros, te ofrecemos competitivas tasas de interés. Caja Huancayo, la caja del Perú. Este programa llega gracias a la Coordinadora Republicana del portal La Abeja y BHTV. Buenas tardes con todos, bienvenidos a otra entrega del Enfoque de Familia. Y en esta tarde, en esta oportunidad, ya cerrando con broche de oro este año 2023, estamos con la doctora Claudia Espinosa Borra. Ella es abogada, especialista en Derecho Civil, en Derecho de Asuntos Familiares, y tiene un tema muy, pero muy interesante que comentarnos esta tarde. Bienvenida, doctora Claudia, al Enfoque de Familia. Buenas tardes, un gusto realmente compartir con ustedes y estar con toda tu audiencia y compartir algunas cosas que podríamos cambiar y mejorar para el bien de todos, creo yo. Me estabas hablando de un tema súper interesantísimo, porque precisamente programas atrás hemos estado hablando sobre el tema de sucesiones y temas de herencia, ¿no? Y ahora me traes una propuesta que empieza por lo feo. Y lo feo es la crítica y la problemática. ¿Cuál es la problemática? Porque todo nace de la sociedad. ¿Qué está pasando en la sociedad para que hayas observado esta situación y, como toda una profesional brillante que has demostrado ser, qué apreciaciones tienes? Muy bien, mira, hay un tema en particular sobre el tema de las herencias, ¿no? Que ya ustedes lo han visto, las sucesiones, ¿no? Porque a veces uno dice sucesión y las personas
no nos entienden y nosotros tenemos que decir como abogados que somos las cosas fáciles y sencillas del lenguaje. Sucesión, no nos van a entender. Herencia, ahí sí te entienden todos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con las sucesiones? De acuerdo a la ley actual, nuestro Código Civil, estamos obligados las personas a tener herederos forzosos. Si tú estás casado, tienes hijos, tienes como herederos forzosos a tu cónyuge y a tus hijos, ¿no? Pero probablemente todo lo que tú tienes lo has hecho con tu cónyuge, es decir, los dos han trabajado duro, han tenido un esfuerzo, ¿no? Y de repente tus hijos puede ser que trabajen contigo, como puede que no, porque no todos los hijos nos salen iguales y no todos los hijos salen como nosotros queremos que salgan, trabajadores, estudiosos, etcétera, ¿no? Y entonces pasa y sucede que muchas veces los hijos dicen, bueno, mi papá hizo un imperio o hizo un negocito que le va súper bien, y entonces no se dedica necesariamente a trabajar, a estudiar o a crecer como persona. Y por eso a veces vemos que grandes empresas, la primera generación de la empresa todo bien, la segunda todo bien, pero a partir de la tercera todo mal, y de repente en la cuarta ya ni te decimos, porque ya no existe para la cuarta. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como padres somos sobreprotectores, le damos todo a nuestros hijos, decimos, bueno, nosotros nos hemos roto el lomo para tener lo que tenemos y entonces si mis hijos vienen a gozarla, súper. Pero ¿qué pasa cuando el hijo solamente sabe gozar, gozar, gozar y no trabajar? Entonces el hijo siempre ve como que, ah, mira, mi papá se acaba de comprar un carro, ese carro es mío, porque si mi papá muere, este carro es mío. Ah, mira, mi mamá compró una casa de playa, mira, esa casa va a ser mía. Y así, ¿no? Y entonces los hijos muchas veces creen que es obligación de los padres heredarles algo. La pregunta es, si yo soy quien genera el dinero, yo soy el que hace un imperio, soy yo el que hace una empresa, ¿por qué yo no puedo decidir a quién le debo yo heredar mis bienes? ¿Por qué tengo que tener herederos forzosos? Ahora, uno comienza a estudiar un poco y dice, bueno, lo que pasa es que con el Código Civil del 84 se vio que habían muchas personas adultas mayores que eran estafadas y que muchas veces les quitaban sus bienes y entonces se creó la figura del heredero forzoso, ¿no? Y entonces tú dices, ah, sí, claro, perfecto, pero ¿qué pasa cuando un hijo, en vez de cuidar a sus padres adultos mayores, se desentiende de ellos, se queda con todos los bienes de sus padres y encima les hacen vivir una vejez terrible, súper desalmada, ¿no? Y yo a lo largo de mis años como abogada, te puedo decir que lo he visto, ¿no? Una madre que tenía una casa de 3 pisos, dijo, tengo 3 hijos, voy a independizar cada piso, un piso por cada uno de mis hijos. La señora en vida hizo todo eso y de repente resulta que dormía debajo del triángulo que se forma entre la escalera y la pared. Cuando la señora a mí me comenta eso y me dice, todo esto era mi casa, yo lo independicé y le di anticipo de legítima a todos mis hijos. Y ahora esta es mi habitación y era literal debajo de la escalera. Esa era toda su habitación. Toda encerrada, con una camita chiquita, su ropa toda acumulada. No te podías ni siquiera mover dentro de ese espacio. Tú entrabas al espacio, lo único que te quedaba era echarte directamente a la cama o sentarte encima de la cama, porque no había más. Entonces esas cosas a mí me motivaron a decir por qué los hijos creen o pretenden que tienen derechos sobre los bienes de los padres. Y es por una simple razón, porque nuestra ley dice herederos forzosos. Si no dijera herederos forzosos, entonces la cosa cambiaría. Y entonces una de las cosas que yo quiero plantear como un proyecto de ley, incluso lo he pensado hacer, es que no tiene necesariamente que ser así. Y otra de las cosas también, que por qué el padre que quiere desheredar, entre comillas, a un hijo, tiene que ir al Poder Judicial. Probablemente primero se muera antes que termine el juicio, ¿no? Porque lamentablemente tenemos ese problema. El Poder Judicial se demora tanto en resolver los casos que finalmente el causante a veces no llega ni siquiera a saber la sentencia o a conocer de la sentencia. Entonces, para evitar eso, se me ocurrió a mí, ¿por qué no más bien
que el padre que realmente desee heredarle a un hijo o a un sobrino o a quien quiera, vaya, se acerque, haga un trámite administrativo, ¿no? Ante una notaría y diga, ok, yo le voy a heredar esto, o simplemente el testamento, ¿no? Que la figura no ha cambiado. Voy a heredar esto y no tengo los herederos forzosos. Y así ellos puedan decidir, porque actualmente no te escucho. Hasta para... Sigue, sí, te estoy escuchando. Allá, lo que pasa es que como te veía que estabas hablando, pensé que me estabas haciendo un comentario. Entonces, ¿qué sucede, no? Eh, para también donar parte de tus bienes, el Código Civil también te dice que solamente tienes el tercio de libre disponibilidad. Es decir, que del 100% de tus bienes solamente puedes heredar donar tus bienes a quien tú quieras del 33.33%, porque los otros ya tienen nombre y apellido, que son tus cónyuges y tus hijos. ¿Qué pasa con los solteros? ¿Qué pasa con aquellos que nunca han tenido hijos? ¿No? Dicen, heredan los padres o los hermanos, ¿no? Si los padres estaban vivos, heredan los padres, pero si los padres están fallecidos, heredan los hermanos. Y si yo no quiero que mis hermanos hereden nada mío, ¿por qué yo tengo la obligación de tener un heredero forzoso? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tú tienes hermanos que no conoces, ¿no? Porque también se da eso. Fallece el padre, fallece la madre y de repente se hacen el velorio y comienzan a llegar hijos que tú no conocías, ¿no? Y te das cuenta que ya no son 3 hijos los que heredan, sino 3 más 3 de otra señora, más 3 de otro señor. Y tú dices, ¿qué pasó acá? ¿De dónde salieron tantos? ¿No? Y entonces, ¿por qué yo tengo que heredarle mis bienes forzosamente a mis hermanos que de repente no tengo ningún afecto con ellos, ninguna relación, ni siquiera de repente hasta amical, porque nunca los conocí, porque nunca tuve la oportunidad de saber que existían, porque sucede, ¿no? Entonces, ¿por qué no permitirle a las personas que decidan qué hacer con sus bienes? Obviamente, como te digo, una cosa es que tú me digas, esa persona fue estafada. Tendremos que buscar la forma de que esta persona no sea estafada, ¿no? Que él decida hacer con sus bienes lo que sea o lo que le permita la ley, pero ojo, eh, la estafa va a tener una consecuencia, ¿no? Definitivamente, porque tú tienes que estar atento a lo que pase, a lo que se decida. Ahora con la transparencia que tenemos en las instituciones públicas, obviamente también ha habido este, notarios que han participado en cosas no muy bien, no muy legales que digamos, pero ahora, por ejemplo, ya se exige a personas adultas mayores a partir de los 60 años, que puede ser que tengan ya pérdida cognitiva, ¿no? Que pasen por una evaluación psiquiátrica o de un cirujano, un neurólogo o de un cirujano neurólogo, eh, qué sé yo, que te puede permitir a ti, o un psicólogo también, que te puede permitir a ti saber si la persona obviamente está dentro de sus condiciones, que sus condiciones cognitivas le permiten dejar una herencia o un testamento, qué sé yo, pero que sea del 100% de sus bienes y no solamente del tercio de libre disponibilidad. Porque también pasa eso, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no han tenido hijos? No tienen padres, no tienen hermanos, ¿no? Y a la hora de la hora viene después una persona X, se mete a su casa a vivir, dice que no, esta es mi casa, aquí me dejaron, ¿no? Y obviamente muchas personas también viven de eso, ¿no? Entonces, son varias cositas que estoy intentando resolver porque me parece que si una persona adulta mayor, con la pensión que tiene, porque es muy importante hablar también de tema pensionario. Lamentablemente, el tema pensionario en el país, la pensión, tu sueldo que normalmente recibes se reduce al 10% de lo que recibías y a veces mucho menos. Hay personas que reciben de pensión 400 soles. Sin embargo, tienen una propiedad, ¿no? Si tienen buenos hijos, obviamente estos buenos hijos van a mantenerlo, estos buenos hijos van a darle todo lo que esa persona necesita, porque esos 400 soles no le van a servir de mucho, ¿no? Y entonces, pero tienen una propiedad, y yo digo, la propiedad no se come, con la propiedad no compras medicamentos. Entonces, ¿por qué no permitirle de repente al adulto mayor
que en vez que depende de unos hijos que de repente no son buenos hijos porque no les importa a sus padres ni los visitan ni nada, vender su propiedad o parte de su propiedad que les sirva para mantenerse y para poder cumplir con los gastos mínimos. Un adulto mayor no puede vivir con 400 soles. ¿Qué haría un adulto mayor con 400 soles? Porque es una persona ya muy mayor, con muchas enfermedades, mínimo sufre de la presión, ¿no? Tiene hipertensión arterial, mínimo. Entonces necesita mínimo sus medicamentos. ¿Qué pasaría si, bueno, nuestras instituciones como es salud, por ejemplo, no le dan todo el medicamento que necesita, porque algunos medicamentos sí tiene, otros no? Entonces, ¿por qué no permitirle al adulto mayor que decida, mejor yo vendo mi casa, puedo, o hago una independización de mi casa, que me quedo en el primer piso y el segundo lo alquilo o lo vendo, pero no tener que decir, no, eso es para mis hijos, porque eso es lo que ha pasado con el Código del 84. Con el Código 84 lo que se está haciendo es decirle a las personas, tú tienes herederos forzosos. Y al decirle, tú tienes herederos forzosos, la gente cree que toda la herencia que ellos puedan dejar, sí o sí es para sus hijos, sean los hijos buenos, malos o regulares. Tengas o no tengas hijos, igual tienes herederos forzosos, ¿no? Entonces, le estás diciendo al ciudadano peruano, tienes herederos forzosos, porque te dan la solución, te dicen, tus padres, tus hermanos, tu cónyuge y tus hijos, en el caso de no existir hijos, tu cónyuge, en el caso de no existir cónyuge, tus hijos. Entonces, le están obligando a la persona a pensar que tienen que dejar una herencia. Y eso es un poco el tema que a mí me interesa mucho y que estoy pensando seriamente. Ya tengo bastante información para comenzar a presentar el proyecto de ley porque sí creo que es importante. Creo que nuestros adultos mayores no tienen por qué sufrir todo lo que sufren cuando tienen precariedades en su salud, en su forma de vivir. Muchas veces no pueden subir a un segundo piso porque están en silla de ruedas, ¿no? Tantas cosas que de repente todo lo que ellos hicieron a lo largo de sus años les sirva para que puedan tener una vejez digna, ¿no? Y puedan decidir ellos mismos qué hacer con su dinero también, con las propiedades que hicieron. Eso es un poco la figura, mi estimado. Claro. Está bastante interesante el tema, obviamente. Si queremos hablar en primer lugar de sucesiones, debemos remitirnos al derecho romano, a la teoría del árbol genealógico que la manejamos también en el derecho, porque el derecho es una invención, es un latinismo, el derecho en el que vivimos, ¿no? Entonces, en efecto, a partir de la teoría del pater familis, ¿no? Del derecho romano se crea el árbol genealógico en el cual existen grados, ¿no? Y tipologías, ¿no? Existe la tipología de la consanguineidad o la afinidad que se adquiere por matrimonio y los grados tomando en cuenta la teoría del árbol genealógico en donde tiene que volverse al tronco común para establecer el tipo de parentesco con el personaje tal, en qué línea y en qué grado, siempre volviendo al tronco común, ¿no? Entonces, en base a eso se forma la teoría, obviamente, que ya es norma y ya es ley de lo que se llama los herederos forzosos. Pero yo aquí, una pregunta para empezar. Si ya no sería automática, si ya no fuese automática la herencia, en todo caso, ¿quién heredaría? La beneficencia. No, en realidad yo creo, sinceramente, que si tú no utilizas la figura del heredero forzoso, Ujú. los padres van a tener el bien de decir, ok, mis hijos han logrado esto, aquello, mis hijos no les gusta tal cosa o sí les gusta tal otra, ¿no? Para darte un ejemplo, dos adultos mayores, sus hijos todos con propiedades, cada uno en su casa, con su propia casa. Los adultos mayores dicen, mis hijos ya no necesitan mi casa, porque cada uno se compró su casa. Cada uno con su esfuerzo, su dedicación, con su profesión, con su trabajo, se compraron su casa. Entonces yo tengo acá una casa grande, estamos nosotros dos, par de viejos solitos, porque
vienen solamente a vernos una vez a la semana, una vez cada 15 días, en vacaciones, qué sé yo. ¿Qué hacemos con tremenda casa? Entonces los padres pueden agarrar y decir, ok, vendo la casa y me compro un departamento más chiquito. Porque ¿para qué quiero tremenda casa? Venderán la casa y por último ellos decidirán, bueno, ya que estamos en un departamento más chiquito, ¿qué hacemos con este departamento? Bueno, mira, ¿sabes qué? Tenemos una nieta que tiene un problema de salud. Es una nieta que ha tenido una discapacidad y que va a necesitar, obviamente, de un dinero para que ella pueda llevar una vida más o menos y que ella pueda sobrevivir sin ninguna necesidad. ¿Qué te parece si le dejamos a nuestra nieta este departamento? Mm, Entonces ya no es el hijo que hereda, es la nieta que hereda. O, por ya. ejemplo, por darte un ejemplo, tienen una sobrina que quisieron mucho y que la criaron como una hija, pero que ante la ley, por no ser su hija, no hereda. Y ella sí no tiene propiedad, porque sus hijos sí, todos tienen su casita. ¿Y por qué no se la dejamos a la sobrinita tal? Entonces, Mm, simplemente ellos, con su capacidad cognitiva, obviamente, siempre teniendo en cuenta eso, decidirán y dirán, ok, antes de morirme yo voy a dejar un testamento. Y del 100% de mis propiedades yo voy a decidir. Voy a dejarle este departamento a nuestra sobrina. Y el dinero que se encuentre en nuestras cuentas de ahorros, porque puede ser que le quedó mucho dinero después de haber vendido la casa, se la dejamos para que se lo repartan todos nuestros hijos. Pero la casa es para nuestra sobrina. Es decir, obligatoriamente vas a tener que pasar por un notario y dejar tu testamento. Podría ser una salida. Pero obviamente eso vamos a tener que ver que los notarios tampoco abusen en el costo, ¿no? Porque también haríamos un problema ahí, generaríamos un problema, ¿no? El costo no puede ser pues inmenso, o sea, no te puede costar 1.000 soles dejar un testamento, ¿no? Tendría que ser un trámite regular y normal y no un trámite muy, muy difícil. Claro que te pueden decir también los notarios, ojo, como es un tema que solamente está el notario, ¿no? Y el que deja el testamento, y tiene que venir los dos eh, testigo. testigos, y entonces me toma mucho tiempo, el tiempo del notario es muy caro, entonces no puedo bajar el precio. Bueno, pero si nosotros hacemos el tema de que Mm, sea obligatorio dejar testamento, ¿no? Es diferente porque, como te vuelvo a repetir, una cosa es que tú puedas decidir del 100% de tus bienes y otra que tengas los herederos forzosos y solamente el tercio de disponibilidad, ¿no? ¿Por qué razón? mm, Porque solamente te permiten justamente eso, el tercio, no el 100%. Por sí, ejemplo, ok. por ejemplo, si nosotros dijéramos, ok, ¿y qué pasaría si solamente cambiamos y decimos, existen herederos forzosos, pero existe la posibilidad que el 100% de los bienes ellos puedan disponer? Y solamente le cambiamos eso, que ya no sea el tercio de libre disponibilidad, sino el 100% de disponibilidad. Es decir, que si no deja un testamento y hay una sucesión intestada, obligatoriamente heredarán tanto el cónyuge como los hijos, o solamente los hijos, si es que solamente existen los hijos, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros vemos a una persona que tiene medios hermanos y que no los conoció y que recién se han enterado, va a decir, yo tengo una fortuna de repente, tengo muchos bienes y estas personas ni las conozco. Porque hay que pensar no solamente en la familia. Mira, arreglando este tema, por ejemplo, que muchas veces nos preguntamos con el tema del matrimonio civil que le llaman, ¿no? Que dos personas del mismo sexo quieren casarse y terminan los mismos derechos que un matrimonio. Si tú no hablaras de los herederos forzosos y no hablaras del tercio y libre disponibilidad, ¿ok? Él podría disponer que el 100% de sus bienes se quede para la persona que ama o ella ama, ¿no? Y no que tenga que heredarlo un hermano o una hermana. Ahí, por ejemplo, estamos flexibilizando también, sin tener ojo que a mí no me llama mucho el tema me mueve el hacer este tipo de cambio en el Código Civil por el tema del matrimonio civil. Ojo, que quede claro. No es eso, no es mi búsqueda sino mi búsqueda es que la persona no sienta que tiene la obligación de dejarle un bien
a sus herederos forzosos, sino que sienta que si hizo algo en esta vida y quiere disponer de él, lo haga libremente y no con la cortapisa de el heredero forzoso y el tercio de libre disponibilidad. A eso voy yo, ¿no? Entonces, ahí también podríamos defender estos derechos de estas personas que quieren casarse por tener los mismos derechos de herencia, por ejemplo, porque lo llaman así, ¿no? No, yo me quiero casar con mi pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo muero, entonces él no va a heredar o ella no va a heredar nada, va a heredar mis padres y mis hermanos. Entonces, yo no quiero, yo quiero disponer de todo, que el 100% vaya a esta persona. Entonces, si te das cuenta, es más allá del simple hecho de dejar que las personas puedan disponer de sus bienes y que decidan si finalmente un hijo merece o no merece. Y el tema del tercio y libre disponibilidad. Yo he escuchado en muchas familias y me río a veces de esos comentarios cuando dicen, mamá, por si acaso las joyas las tienes que dejar para tus hijas mujeres. Y si la señora quiere vender sus joyas y se quiere ir pues de crucero con su esposo, ¿no? Porque ella dice, ¿para qué me voy a poner joyas si la delincuencia es tan terrible que no me puedo poner mis joyas? Entonces, ¿para qué las tengo metidas en un cajón? Mejor las vendo y me voy de viaje. Pero al sentir Claro. que tiene forzoso, siente que tiene que dejarle las joyas a las hijas mujeres, ¿no? Claro, se entiende perfectamente la idea y yo creo que va más por una situación de agilizar y mucho ojo y mucha oreja a la presidenta del Poder Judicial, ¿no? Porque toda esta situación y todas estas ideas están partiendo a raíz de una cosa, y es que los juzgados de familia no se dan abasto para resolver. Yo mismo tengo un clientito a quien quiero mucho de 87 años, ya no tiene tiempo para muchas cosas que podría hacer y le corresponden por derecho ante el Poder Judicial, pero de saber todo lo que va a demorar y todo lo que va a gastar, la verdad, ya a esa edad prefiere simplemente ya no hacer nada, ¿no? Entonces, yo creo que esta propuesta va más por agilizar de repente o administrativizar parcialmente quizá, porque hay mucho que debatir acá y no nos va a dar definitivamente el tiempo, pero la idea está ahí, es qué hacemos con esos malos hijos. He visto casos, y lo he contado acá, de un cliente también mayor, la hija mala alquila el departamento, le da un contrato falso al papá, le da un contrato falso a la inquilina, y la inquilina le deposita la cuenta que estaba en el contrato. Sí, a ella le estoy hablando, que me tiene que escuchar en este programa, ¿no? Que pronto tendrá su cita en fiscalía por esa situación, ¿no? Pero el tema es así. Y esos malos hijos no merecen heredar, definitivamente que no merecen heredar. Entonces, doctora Claudia Espinosa, ha sido una gran y genial lluvia de ideas. Esperemos próximamente y cuente con nosotros para las iniciativas que quiera proponer. Conversamos ahí al interno o a través de Rocío, a través de Rafael, para coordinar y apoyar en la elaboración de lo que ustedes gusten y puedan. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Tiene redes sociales, algún número de contacto para que le hagan consultas respecto de asuntos de derecho? Bien, mi número es el 999-004186. Me pueden encontrar por Facebook como Claudia Espinosa Borra o en Instagram también en Claudia EB, bueno, con K y con Y, 25@instagram.com. Listo, y esta ha sido la entrega del enfoque de familia de esta tarde. Y no se olviden que en Caja Huancayo tienes la oportunidad para unirte a esta comunidad. Es una institución confiable, sólida y segura como la fe y fortaleza de nuestra gente. Saca tu crédito fácil y haz crecer tu negocio. Y para ahorros te ofrecemos competitivas tasas de interés. Caja Huancayo, la caja del Perú. Gracias a la Coordinadora Republicana, Portal La Abeja y BHTV. Buenas tardes y muchas gracias.
Todas las mañanas despertamos con la esperanza de que algo bueno suceda. Caja Huancayo presenta Cuando te sientes seguro, confías. Por eso don Celestino camina horas para llegar a su chácara confiando. O Rubén, que con mucho esfuerzo recoge y lleva los productos de don Celestino confiando. O doña Julia, que con todos sus ahorros emprendió su negocio confiando. Sabemos que tu emprendimiento nace de la confianza, porque al iniciar un nuevo proyecto, eliges creer en nuestra solidez, seguridad y confianza. Cuando te sientes seguro, confías. Caja Huancayo, la caja del Perú. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único, impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos.